estamos con el ministro Kurt Burneo, que ha tenido una aparición importante en las últimas semanas y de ahí no lo hemos visto más, pero ahora nos va a contar qué ha estado haciendo. Faenón pesquero, y todo el mundo dijo, ¿cómo es? ¿Cuánto es? El presidente Alan García salió a contestarle qué cosa es esto, pero era una denuncia importante. ¿Cómo va esa denuncia, ministro? En realidad son varias. Cuando en su momento di las cifras del acumulado histórico de multas entre el año 95 y agosto del 2011 o julio del 2011, en realidad decía, esos 892 millones son las multas acumuladas en ese periodo, y de las cuales obviamente en el mismo cuadro que presenté, una parte había sido pagada, otra estaba siendo discutida. El punto en concreto es que el 40% aproximadamente de ese monto era el exigible, por decirlo, el cobrable, el que no estaba judicializado. Okay. O que ahora, no había prescrito. Exacto. Y el otro tema es que, si uno recuerda bien, yo jamás di nombres ni de empresas ni de personas. Claro. Pero sin embargo, sin decirlo, aparecieron una serie de personajes a responder sin que se les haya mencionado, ¿no? Usted dijo, entonces, que primero lo huele debajo que cada uno saque sus conclusiones, pero al final de cuentas, esto ¿en qué ha continuado? En una serie de denuncias que hemos hecho como Ministerio de la Producción ante el Ministerio Público, y esas denuncias ahorita están ya en la etapa de investigación policial como debe de ser, y es el Ministerio Público quien va a determinar los responsables, independientemente de las jerarquías que se tengan. Ahora, las denuncias son variadas, desde funcionarios que hicieron abandono de destino, no entregaron el cargo, o algunos se les encontraron expedientes originales sacándolos del ministerio, o stocks de expedientes, más de 100, que habían sido profesamente guardados para esperar la prescripción, algunos ya estaban prescritos. Entonces, obviamente, entendamos que los expedientes no caminan solos ni se guardan solos. Claro, eso sería un dolo de los funcionarios, ¿no es cierto? Los funcionarios, pero claro, con un corruptor. Exacto. Claro, pero entonces, digamos, mi lógica siempre fue que sea el Ministerio Público quien hiciera las calificaciones, porque como tú como abogada sabes muy bien, que los funcionarios públicos podemos ser objeto de denuncia si es que omitimos denunciar algún ilícito o indicios de ilícito que podamos encontrar. Entonces, lo único que yo he estado haciendo es cumplir con mi función. Si usted llama al asesor legal del ministerio y dice, ministro, denunciemos, porque después que vea el Ministerio Público si es delito o no. Ahora, lo que también es cierto es que cualquier ciudadano, cualquier administrado puede impugnar una decisión del administrador, y eso no es ilícito, eso es normal. Sí. Eso es un procedimiento y el administrador decide si es que esto... si el señor que está protestando tiene razón o no, y si el administrado cree que no le están dando la razón y la tiene, se puede ir al Poder Judicial. Eso, Rosa María, está fuera de toda discusión. Sin embargo, lo que debo decirte también es que, por ejemplo, y tú como abogada la conoces bien estos temas, la ley de cobranzas coactivas, ¿no es cierto? En realidad ha permitido situaciones como la que voy a describir. La sola presentación por parte de una empresa que había sido multada, vamos a decirlo así, por alguna infracción cometida. La sola presentación, ¿no es cierto?, de una medida cautelar, automáticamente levantaba la sanción y el embargo. Sí, claro. Y entonces en la práctica la sanción se convertía en un saludo a la bandera, porque eso es la sola presentación del recurso, prácticamente dejaba fuera de juego la acción punitiva que el fiscalizador, en este caso el Ministerio de la Producción, desarrollaba fundamentalmente para establecer correctivos respecto a infracciones. Claro, pero si yo estoy impugnando la medida, no es primero pagas, después te quejas. En el Perú y en todas partes del mundo, primero te quejas, después pagas con intereses, por supuesto, moras, multas y lo demás. El único tema es que ha habido un uso exagerado de esta prerrogativa que en la práctica significó que se acumule una serie, obligaciones, pero que al final, fíjate qué curioso, tú sabes que nuestro Poder Judicial no se caracteriza precisamente por ser muy expeditivo. No, para nada. Entonces, en la práctica, la pregunta de por medio sería, si estamos hablando de sanciones que no son efectivas o que son absolutamente extensas, por ejemplo, en el tiempo que se apliquen, el carácter punitivo, o en todo caso, si quieres, de reforma, ¿no?, de reorientación de conducta,
como que era bien relativo. Es más... Pero no se puede, ministro, de otra manera. Por eso estaría violando todo el procedimiento administrativo. Por eso que nosotros como Ministerio de la Producción presentamos un proyecto de ley al Poder Ejecutivo, en este caso al Consejo de Ministros, donde estamos tratando de modificar la ley que regula, digamos, estos procesos. Ciertamente, ahí va a haber una discusión legal, pero ténganse en claro, aquí no estamos discutiendo de dinero que va al bolsillo del ministro, sino es dinero del Estado que necesita recursos para muchas cosas. Ahora, pero que sale del bolsillo de los administrados. Como consecuencia de una infracción. Pero es más... Pero los administrados tenemos derecho a defendernos seguramente, del Estado. Para eso existe la Constitución. Pero ¿sabes qué? Mira, qué curioso. Habían empresas, por ejemplo, que haciendo uso de estas prerrogativas las llevaban al extremo, pero a la vez, por ejemplo, se les otorgaba cuotas. Bueno, es que eso va por cuerdas separadas. Exacto, va por cuerdas separadas, pero la pregunta es, pongámonos a pensar. Es el mismo caso de la telefónica, igualito. Yo creo que ahí pueden haber algunas diferencias. Y la diferencia fundamental... Pero ahí no es sanción, sino tributo, ¿no? Así es. Así es. Eso es una cosa bien diferente. Pero lo que te estoy diciendo es, oye, ¿no sería que cuando en el año 2008, por ejemplo, se sale la ley de cuotas, no debería haberse establecido algún tipo de vinculación para justamente tratar, porque aquí estamos hablando de empresas infractoras, que inclusive... el ministerio. Sí, pues, pero vuelvo a decirte una vez más, nuestro Poder Judicial... Un policía me pone papeleta y yo tengo derecho a impugnar la papeleta. Poder Judicial, o sea, tú lo que estás diciendo es que, claro, legalmente, así como están las cosas... se ha ido al extremo. Esa es la estructura del aparato administrativo. Pero eso no significa que eso esté escrito sobre piedra, pues. O sea, nosotros pensamos que el Estado tiene también todo el derecho a recuperar los recursos que les corresponde como consecuencia de infracciones. Y de alguna manera tenemos que generar un esquema de incentivos y penalidades, cosa elemental que aprendemos los economistas para orientar conductas. Pero, a lo que vamos es, entonces, ¿te sancionan sin lugar a quejas? ¿Hay abuso de autoridad? Frígate. No. Porque de todas maneras hay un procedimiento a seguir. ¿Usted se da cuenta del poder que le da al inspector si es que no hay posibilidad de impugnar su decisión, ¿no? Yo te diría... La coima a lo que se va a elevar. Mira, ¿sabes qué? Justamente por eso parte del proceso ha significado que hayamos reemplazado a una gran parte de los inspectores de pesca. Ahora... nosotros hemos formado en un primer grupo de 40 nuevos inspectores de pesca que inclusive para información tuya, que han estado, por ejemplo, en Chimbote y han sido algunos agredidos. Agredidos sencillamente, ¿por qué? Porque encontraron que en plantas donde supuestamente se procesan residuos, se estaba procediendo a utilizar, por ejemplo, pesca completa, o sea... peces enteros que deberían ser dedicados a consumo humano directo. Como consecuencia del celo, digamos, en el cumplimiento de su función, estos inspectores, esta promoción nueva de inspectores que han ingresado con nosotros luego de un curso de capacitación, simplemente han sido agredidos físicamente. Y muy mal hecho. Entonces el tema es, cuando la gente procede con rectitud y con probidad, muchas veces se generan este tipo de problemas. Pero la otra opción es no hacer nada. Ministro, pero usted es economista y sabe muy bien que los incentivos, ¿no es cierto?, movilizan económicamente. Entonces, si usted le da todo el poder absoluto a un inspector y que esa decisión es inimpugnable, lo cual sí lo es. Porque si no sería inconstitucional. Rosa María. No. Entonces, hay un procedimiento, hay una primera instancia en el ministerio, por ejemplo, de Execovi, y a final de cuentas puede esto ser resuelto finalmente por el grado administrativo, por la propia viceministro de Pesca. ¿Y de ahí puede ir al Poder Judicial? Sí, por supuesto. Esto no ha cambiado nada. Eso es lo que hemos encontrado. ¿Y qué cosa quieren hacer? Eso es lo que hemos encontrado. ¿Cuál es la propuesta? De lo que se trata, digamos, es que estamos planteando una modificatoria, digamos, de la ley que regula los procesos de medidas cautelares, de tal manera que no sea tan sencillo que con la sola presentación de una medida cautelar presentada a un juez de X juzgado, porque ni siquiera se obliga a que sea competente en la materia. Nada, puedes irte, digamos, al juez del último pueblo del país y sale su amparo y se presentan solamente la presentación del recurso y se levanta todo. La pregunta es entonces, ¿cuál es el carácter disuasivo que tiene una sanción? No, pero simultáneamente tiene que haber una impugnación administrativa, porque si no podrían hacerlo. Vuelvo a decirte una vez más, a nosotros lo que nos interesa es, ¿creemos o no creemos que las sanciones, por ejemplo, deben de tener un efecto correctivo sobre las conductas? ¿Sí o no? Sí.
Si debería son tenerlos. Lícitas, si las sanciones son lícitas. Pero ¿tú crees que en el ministerio somos locos, por ejemplo, o los inspectores son locos de sancionar? La arbitrariedad del Estado es infinita. Entonces no tendríamos la situación que hemos encontrado. Mire, ahora, si la arbitrariedad del Estado no existiera, no habría constitución. Vuelvo a decirte una vez más, si fuese cierto lo que tú dices, no habríamos encontrado las cosas que hallamos en el ministerio, y no habría que denunciar a nadie, y no habríamos encontrado ningún tipo de irregularidad. De lo que usted ha encontrado, hay dos situaciones distintas. Una son, como nos ha explicado, expedientes guardados, escondidos, etcétera, es una situación dolosa, y otras son multas impugnadas, donde la gente impugna porque cree que no tiene razón. ¿Tú crees, por ejemplo, que los expedientes guardados respondían a qué? No, es dolo, evidentemente. Ya, pero si los procedimientos... Pero, no todos son, pues, pero yo te digo, pues, Rosa María, si con la sola presentación, ¿no es cierto?, de una cautelar, tú levantabas toda la sanción, ¿habría necesidad, por ejemplo, de guardar expedientes? No, por supuesto, entonces, es doloso. Entonces, es pues... doloso. No, por eso digo, pero son 100 expedientes, 200 expedientes. Pero la gran mayoría... Eso es lo que hay por ahora. Por ahora, pero claro, pero... El derecho a impugnar las resoluciones de la administración es un derecho constitucional. Por supuesto, no estamos discutiendo eso, pero... modificar la Constitución. No, pero no, regresamos al mismo tema. Regresamos otra vez al plan de gobierno. Lo que te digo es que la legislación no está escrita sobre piedra. Aquí lo que importa es que el Estado recupere sus recursos, darle los instrumentos para que el Estado pueda recuperar lo que le corresponde, tan simple como eso. Tengo una queja de la gente del sur del Perú, aparte de este asunto del faenón. Pesca de anchoveta dentro de las 5 millas, pesca artesanal en el sur, lo están acusando de pro-chileno, de que le está dando la pesca a los chilenos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Les dejo el gancho pues para que vuelvan. Regresamos.